Muy bien, pues bienvenidos muchachos a primer tutorial de este periodo de ausencia. Bastante interesante, pero pues bueno, vamos a empezar. Para la información de este video, básicamente va a ser 100% relacionada al proyecto semifinal. El proyecto, la ventaja que tenemos es que alcancé por lo menos a platicarles un poco a la última clase. Entonces, ahorita como tal me voy a enfocar en los puntos como más importantes y pues básicamente como lo principal que deben de saber con referencia al proyecto semifinal, el blanco y negro. Bien, entonces, pues bienvenidos y siempre me tiran carrilla de que debo de decir suscríbanse, denle like al video si les gustó, pero bueno, vamos a saltarnos esa parte. Todavía no. Bien, bueno, entonces lo primero era elegir una marca. De hecho ya estuve viendo en WhatsApp, básicamente ya casi todos ya tienen una marca definida, entonces me parece perfecto. Los que no, les pasé una página en WhatsApp llamada, creo que Need Car Show, algo así. Bueno, igual ahorita ahí tienen el link. Básicamente es una página donde viene una biblioteca bastante amplia de vehículos. Entonces ahí pueden, pues si todavía no han elegido alguna marca, pues ahí pueden hacerlo. Si todavía hasta este día no la han elegido, sí será bastante importante que eso ya lo hiciéramos. Si tienen alguna duda o algo que les pueda ayudar en esa parte, por favor díganme. Pero eso ya no nos debe de llevar más tiempo. Entonces nosotros ya elegimos una marca. Qué es lo que sigue? Lo que sigue, y de hecho eso lo pueden empatar en el documento que les subí a Drive. Ahí viene, de hecho, esto yo se los voy a estar actualizando constantemente para ver en qué parte deberíamos estar. Entonces, ahorita se supone que de aquí al domingo, lo que ya deberíamos de tener es finalmente, a ver, ya tenemos elegida la marca y ya deberíamos de conocer mucho de la historia, ya deberíamos de conocer cuáles son como las características principales de la marca, cuál es su vehículo estrella, básicamente, pues en sí lo principal de la marca. ¿Por qué? Porque cuando regresemos al aula vamos a presentar el proyecto, vamos a presentar nuestras infografías y vamos a platicar de la marca como si literal estuviéramos vendiéndola. Bien, vamos a platicar lo más interesante que consideremos de esa marca sin leer nada. Esa es la característica. Todo lo vamos a hacer de acuerdo a lo que hayamos aprendido con esa investigación. Entonces, lo que sigue es, digamos que yo la marca que elegí fue Porsche. Y la marca ya la tengo bien estudiada, ya la conozco perfectamente. Lo que sigue va a ser mi recomendación que utilicen en esta, bueno, aquí en Pinterest la verdad es que hay bastante material para la parte de bocetos digitales. Les pasé una carpeta con 3100 imágenes. El único detalle de esto es que a veces es un poquito lento estar escarbándole para encontrar el vehículo que buscas. Así que si quieren una recomendación para hacer esto bastante más sencillo, tal cual en el buscador pónganle el vehículo que estén buscando, en este caso por ejemplo Porsche, y tal cual le ponen la palabra sketch. S-K-E-T-C-H, sketch, tal cual así. Y es un hecho de que les tienen que aparecer pues principalmente los bocetos de los vehículos más recientes. En este caso, por ejemplo, el que aparece es el Taycan, el eléctrico, pero también van a encontrar pues todos los modelos que busquen, ¿no? ¿Por qué específicamente bocetos? Porque si buscan fotografías, ya lo platicamos en la clase, desgraciadamente algunas no favorecen a la carrocería del auto por el tema de las sombras o las superficies. Entonces un boceto ya viene solucionado. Por ejemplo, si yo agarro estas dos fotos, no sé si se alcanzan a ver en el video, pero por ejemplo, si yo tomo estos dos bocetos, tal cual me funcionan, ya vienen, ya están listos nomás como para pasarlos. Ahora, una recomendación, eso también ven en el video, cuando ustedes ya tengan el automóvil elegido y ya hayan encontrado las fotografías, pásenlas a blanco y negro. O en su defecto, si son bocetos de trazos, inviertan la fotografía porque son dos opciones. Es decir, si el boceto ya está listo, solamente pásenlo a blanco y negro. Pero si el boceto es como este de aquí, voy a acercar la pantalla. Si es como este de aquí, que son finalmente solamente trazos, podemos invertirlo. Aquí les dejé una página bastante simple, un programa que se llama Photoscape, que literal lo bajé nada más antes en un momento de crisis donde no tenía ni Photoshop ni algunas otras páginas, otros programas, perdón, y tal cual me permitía invertir la imagen. Entonces, son cosas bastante simples, de hecho hasta el celular te lo permite hacer, pero bueno, ahí está finalmente una opción si por algo la necesitan. Entonces,
una de las recomendaciones principales que yo les hacía es que buscaran esas imágenes en base a las plantillas que ya hemos utilizado. ¿Por qué? Para que sea mucho más sencillo. La principal característica que yo voy a evaluar en el proyecto va a ser la perspectiva, y de repente sí es bien común que está muy padre la técnica de dibujo, pero el boceto se ve chueco, el auto se ve deforme, entonces sí le resta demasiado valor eso. Entonces, por favor, enfóquense en buscar perspectivas que finalmente se adapten a las plantillas que hemos utilizado, o en su defecto, o incluso además de hacerlo, practiquen en otra hoja, es decir, practiquen con ese auto. Primero hagan que les salga bien ese vehículo y ya lo pasan a la hoja. Entonces, ¿por qué? Finalmente ahorita no va a ser tan sencillo que estemos yendo a comprar material. Entonces yo por eso les recomendé que compraran más hojas, para que cualquier cosa, si les falta material, no tengan que salir de casa, que es finalmente el punto de todo esto, ¿no? Entonces, mi recomendación: practiquen primero en otra hoja. Bien, entonces, en este caso, digamos que yo había elegido el Porsche, dijimos, ¿verdad? Ya encontré el boceto que estoy buscando. Por ejemplo, si se fijan, este de aquí, pues se adapta mucho, voy a acercar la pantalla, se adapta mucho pues a una perspectiva 3/4. No tiene que ser exactamente la perspectiva 3/4, pero es bastante simple o bastante cercana para que yo pueda adecuarla. Bien, esa es la recomendación, pero como dije en el documento, no es una regla, es nada más una recomendación para simplificar el trabajo. Entonces, ¿qué sigue? Ya definí yo. Recuerden que también, esto nomás para confirmar, recuerden que hay dos opciones para trabajar el proyecto, que es tres modelos de la misma marca, es decir, tres perspectivas diferentes de este Porsche, o pudiera elegir otra alternativa donde yo voy a hacer un 911 de Porsche, voy a hacer un Taycan y voy a hacer un 918, ¿no? Son tres modelos diferentes, pero que también finalmente es válido. Bien, entonces, dicho esto, pues bueno, vamos a ver entonces cuáles son las recomendaciones directamente sobre el papel, porque ya toda la demás información pues ya la pueden encontrar en el documento. Vámonos directamente sobre la información importante del papel. Bien, la primera entonces les había recomendado: busquen una imagen. Por ejemplo, digamos que la imagen que encontré, voy a elegir otra porque ahorita les voy a mostrar un ejemplo que tengo aquí, que es el que yo voy a trabajar como ejemplo para practicar eso. Digamos que, vamos a ver, voy a regresar a la carpeta de bocetaje nomás para agarrar cualquier vehículo que se asemeje a una plantilla de las que tenemos. De hecho, en el documento le subí una que pues, finalmente funciona bastante bien. Miren, por ejemplo, este Mini Cooper, este Mini, si se fijan, se parece mucho a la plantilla de la introducción a la perspectiva de la unidad 2. Voy a buscarla para confirmar esto. Bloque 2, bloque 2. Fue la semana 6. Introducción a la perspectiva. Recuerden que aquí en el Drive tienen todo el material, entonces no debería de haber problema. Entonces, esta perspectiva me podría ayudar. Recuerden que incluso llegamos a... Ya se trabó, espérenme. Ahí está. Vamos a ver si se parecen. Tiene un poco diferente los puntos de fuga, hablando por ejemplo de la caja, pero me podrá ayudar. Entonces ya tendré que valorar yo si finalmente funciona o busco alguna otra. Pero por ejemplo, en el dado caso que quisiéramos hacer esto de aquí, déjenme confirmar en la pantalla si se alcanza a percibir, creo que sí. Entonces, lo que sigue, voy a poner ya la computadora por acá. Es hacer las pruebas en papel blanco. Aquí yo voy a eliminar esa parte ahorita para no hacer tan largo el video, claro. Pero sí les voy a recomendar bastante eso. Practiquen con ese vehículo en otra hoja. Aquí, por ejemplo, en el dado caso que fuera esta hoja la que yo quiero trabajar, recuerden que finalmente se supone que hemos aprendido bastante sobre ya las proporciones del vehículo, e incluso sin necesidad de plantillas, pues ya deberemos saber cuáles son las características a tomar en cuenta en los vehículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer esa perspectiva del Mini y yo tengo la plantilla, dijimos, de introducción a la perspectiva. Es un poco diferente porque ¿cómo se llama? La línea de horizonte está mucho más abajo, pero pues creo que funciona. Vamos a ver. En este caso voy a dibujar la plantilla directamente. Wow, imagínense que tire el teléfono y se acabó todo. Aquí tenemos una opción para trabajar
¿cómo se llama? ¿Qué tan larga debería ser la plantilla? Finalmente, si lo trabajamos a partir de los círculos. Recuerden que también finalmente pues, seguimos aplicando esa técnica. Entonces, si es el caso, voy a pararme para tener más espacio. Bien. Yo voy a comenzar por hacer la línea de tierra. Voy a tratar de igualar el ángulo de la plantilla. Ojo, estas líneas ustedes les voy a recomendar que las hagan todavía más suaves. Yo las voy a marcar un poquito más para que sí se vea en el video, pero finalmente mi recomendación es que no las marquen tanto. Voy a hacer esto nada más como para guiarme. Y a partir de aquí, ¿qué podría hacer? Pues se puede empezar a trabajar la parte de los círculos para ver qué tan largo debería ser ese vehículo. Recuerden que finalmente, bueno, por el tipo de auto que es, puedo basarme por la regla de las 3 ruedas. Pero si tienen dudas de cuántas ruedas debería de tener de largo el auto, pues finalmente eso lo pueden confirmar con la primera presentación donde les puse los segmentos. Ahí vienen para que confirmen si por algo consideran que tienen duda en esa parte de cuántas ruedas debería de llevar. Aquí en este caso yo voy a dibujar una rueda, que va a ser la principal del auto. Y para que no me quede ni más corto ni más largo, basándome en este mismo grosor de las ruedas, voy a hacer la segunda, la tercera, y esto solamente el tema de la distancia del vehículo, porque todavía me faltaría la última rueda. Si se fijan, se van haciendo un poco más pequeñas las ruedas, pero por el tema de la profundidad. Recuerden que finalmente el objetivo de esta actividad es que trabajemos perspectivas pero dinámicas, no de las de la segunda unidad. Voy a hacer el tema de la distancia, que de hecho ya si lo quieren hacer bastante completo, hay una alternativa para que, por ejemplo, si quisiéramos hacer esta perspectiva, la de introducción a la perspectiva, ¿se acuerdan que finalmente tenemos una gran oportunidad de realizar una vista lateral de ese Mini Cooper y desfasarla? Esa es una alternativa, pero bueno, aquí yo lo voy a hacer un poco más rápido, voy a pasarme directamente a la plantilla. En este caso yo ya tengo la rueda principal del auto. Luego sé que tentativamente por aquí voy a tener mi poste A, poste C. Ojo, ahorita estoy utilizando en este caso la plantilla de un sedán, pero no importa, o sea, finalmente me tiene que ayudar. Ya voy a ver yo ahorita viendo, hasta ahorita ya tengo la plantilla, si se fijan. Entonces no tuve que imprimirla, o sea, a pesar de que no la tenía, finalmente la puedo replicar. O sea, el objetivo es nada más que ustedes vean de qué forma pueden utilizar lo que hemos visto. Entonces, partiendo de esto, a lo que veo sobre este Mini Cooper, es que es algo, pues finalmente no es un hatchback. Creo que de hecho es la versión que es un poquito más grande, más cercana como a una especie como de sub, o en este caso un crossover. Entonces lo que voy a hacer es, si yo sé que está más cercano a un crossover que finalmente al sedán, entonces ya sabemos que cuáles cosas deberíamos aplicar. En este caso voy a aplicar la parte en la que la salpicadera va a ser más grande. Todavía no quiero que vean el dibujo abajo. Me disculpo de antemano si constantemente muevo la hoja, pero es muy difícil hacerlo sin mover la hoja. Recomendación, y creo que ahí en la pantalla probablemente ya se alcance a percibir aquí un poco de suciedad. En esta parte les voy a recomendar, desde que comiencen a trabajar, que pongan algún plástico o alguna hoja. Yo recomendaría más bien un plástico porque las hojas sí llegan a recorrer los trazos. Entonces con que pongan un plástico para que al final no les quede muy sucio el resultado. En verdad sí se ve bastante mal, es un material bastante sucio. De hecho ahí se los puse en el documento, entonces no lo echen en saco roto. Sí traten de poner algo sobre esta parte de la mano para no manchar. Voy a hacerlo un poco más rápido, finalmente el objetivo va a ser ver algunas recomendaciones. Entonces para no tardarme tanto, voy a irme directamente sobre el piso del vehículo. Voy a recortar la caja, que finalmente es lo que siempre hacemos.
y voy a pasarme directamente a redondear el volumen. Aquí lo que yo desde ahorita alcanzo a apreciar es que me quedó un poquito bajo por el tipo de vehículo que es. Entonces voy a subir un poco esta línea. Y aquí atrás voy a cerrarlo. Bien, voy a marcar tentativamente dónde va a estar nuestro capó. Y desde ahorita me puedo adelantar a ver que tiene una gran fascia. Entonces, algo así. Bien, después aquí veo que el diseño hace algo como esto. Y lo interesante del Mini Cooper es que es bastante lineal esta parte. Bien, ya se va viendo como Mini Cooper, ¿no? Bien desfasada la cámara, lo siento. Está. ¿Qué otras cosas sabemos que finalmente deberá de llevar el auto? Por el tipo de vehículo, como les enseñé ahorita en la fotografía, es muy similar. Uy, yo fracasé con lo de la hoja. Es muy similar a un SUV por el hecho de que tiene esos plásticos bastante grandes. Si no se los pongo, se va a ver un poco extraño, va a verse como desproporcionado. La línea de abajo, que siempre la ponemos. La línea de aquí. Luego tenemos la puerta, el pilar y es un 2 puertas. Entonces la puerta pues finalmente sí me va a permitir extenderme un poquito sin... Voy a bajar un poquito la carrocería para darle un poquito más de deportividad. Bien. Ahora, no voy a enfocarme mucho ahorita en platicarles de cómo hacer la representación del auto porque finalmente es lo que ya hemos visto. Ahorita como tal me quiero enfocar en el material, que es finalmente la parte que no conocemos. Porque ya sé que me habían comentado de que tratara de hacer las explicaciones un poquito más lentas, pero finalmente ahorita lo que nos va a interesar pues es ver la diferencia con respecto al papel blanco, ¿no? Entonces por eso ahorita no me quise detener mucho en la perspectiva. Ahora, en este punto ya nomás marco las ruedas y nos pasamos a lo importante que es. Un segundo. Van a hacer unos rines un poquito más orgánicos por el tipo de auto. Estos retrovisores de hecho sí son redondos, entonces ya no tengo que hacerles nada. Aquí alcanzo a ver que se ve un poquito de la luz de atrás. La parrilla tiene una segunda marca aquí. Tenemos el logotipo de la marca. Y pues creo que es todo. Ya nomás una entradita de aire que tiene ahí. Bien, ya no le voy a poner más detalle. Entonces, aquí les voy a dar dos recomendaciones. La primera, antes de que comiencen a trabajar, vean qué tipo de dibujo quieren hacer. ¿Quieren hacer algo más como bosquejo, como es esto? Y arriba de este quieren hacer una representación un poquito más definida. ¿O qué técnica es la que van a utilizar, por ejemplo?
esto ahorita pues finalmente se ve como cualquier boceto que hemos hecho pues, en la clase. O sea, finalmente hasta ahorita la única diferencia fue el contraste de blanco y negro. Donde verdaderamente se va a ver la diferencia con respecto al material es en la sombra. Entonces vamos a hacer dos perspectivas. Una le vamos a aplicar una sombra tal cual de achurado y otra le vamos a aplicar una sombra de difuminado. Bien, entonces de hecho abajo tengo un ejemplo que vamos a utilizarlo para ese ejemplo como tal. Pero pues básicamente sería sencillo. Si quieren hacer achurado, son básicamente líneas, acuérdense, son individuales. De hecho, lo interesante es que ustedes pueden hacer achurados que se vayan difuminando. O, si quieren hacer tal cual un difuminado, ahí sí es un trazo corrido, es decir, no separamos el lápiz. Esto es interesante porque también al final podemos difuminarlo un poco con la milenaria técnica del dedo. Ahí está. Bien, entonces ya tendríamos que ver finalmente cuál es la técnica que vamos a utilizar. La diferencia principalmente va a estar en que nosotros no vamos a aplicar las sombras como siempre es lo que hacemos. Nosotros vamos a aplicar los brillos. Entonces esto es bastante importante porque pues de repente llega a ser un poco diferente con respecto a lo que hemos trabajado. Entonces, si por ejemplo antes yo, esta parte de aquí del cristal, que yo siempre lo divido en dos partes y les recomendaba que la parte de abajo la pusieran en sombra, pues en este caso va a ser al revés. En este caso, yo voy a poner el brillo. Yo le voy a poner un poquito de brillo por aquí también. De hecho, con un poquito que le pongan, ya con eso agarra, con que lo difuminen con el dedo, la verdad agarra bastante brillo. Entonces no es necesario que le remarquen mucho los trazos. Por ejemplo, aquí también le voy a poner un poquito de brillo. Esto lo estoy haciendo ahorita basándome pues en la imagen. De hecho, por eso les recomendaba que tuvieran una, pues allá a la mano, ¿no? Este brillo. Esta parte de aquí siempre la dejamos así. Y lo que hacemos es poner sombra alrededor. Entonces, ahora que es al revés, una recomendación bastante grande es afilen constantemente el lápiz. Creo que de las cosas más como en sí que le restan valor al dibujo también es que de repente se vean como los trazos un poquito como indefinidos. Entonces también es muy probable que si practican mucho van a necesitar tal vez más de algún lápiz. Si todavía no lo compran, recomendación, compren más de uno. En especial por esto de que tal vez no podamos o no sea tan sencillo estar saliendo. Vamos a poner un poquito de brillo, aunque parece que está enojado, pero bueno. ¿Dónde le podemos poner brillo? Donde seguramente tendría un brillo este vehículo, va a ser aquí. Incluso, como les dije, aquí sí aplica el borrador. Entonces, lo interesante del borrador es que nos deja hacer más definida una superficie. Voy a mover la lámpara para que se aprecie mejor esto. Creo que ahí se ve mejor. Entonces, el borrador aquí sí lo vamos a utilizar, y no solamente lo vamos a utilizar, va a ser muy necesario. Ahora, ¿se acuerdan que el retrovisor siempre tiene una sombra que hace esto y dibujamos la sombra? Pues aquí en este caso es al revés. Bien. En este caso el brillo del retrovisor pues más que nada va a ser vamos a utilizarlo con borrador. Después, ¿qué otras cosas llegan a tener brillo? Pues ahí tendríamos que verlo un poquito ya con calma. Por eso también les recomendaba que invirtieran las imágenes. Eso también ayuda. Vamos a poner un poquito de brillo. Entonces, este es un proyecto semifinal, entonces por favor, pues finalmente dedíquenle su tiempo.
No es tan tardado, si se fijan. No va a ser tan tardado. Bueno, quién sabe, igual ya llevo media hora en el video y ni siquiera me he dado cuenta. Pero no deberá ser tardado. O sea, la diferencia va a ser pues que finalmente practiquemos un poco. Creo que eso va a ser como la clave nada más. Que practiquemos un poco y cuando estemos listos ya para aventarnos el resultado bueno, lo hagamos. Bien. Entonces, por ejemplo, se fijan, nos permite hacer brillos bastante realistas. Esa es una de las características del material. Y el dedo, la verdad es que creo que sí va a ser de las herramientas como principales que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Yo la verdad el difuminador como que no me ha gustado mucho. Lo utilicé el semestre pasado para este ejercicio y la verdad es que no es tan bueno como parece. Entonces yo la verdad me quedaría tal cual con la técnica antigua. Uy, esta segunda vez que casi se cae el teléfono. Bien, entonces esto es importante, lo del borrador, porque nos permite hacer brillos como para contrastar el trazo que ya teníamos arriba. De hecho, se pueden comprar un borrador de los de pluma, también ayuda bastante. Entonces, también como todo, finalmente también esto es estar practicando. O sea, finalmente esta técnica, por ejemplo, del brillo o del lápiz blanco sobre el papel negro, es algo que solamente en 2 ocasiones yo lo he trabajado. Esta es la segunda y la primera fue el semestre pasado, entonces solamente es como estar como conscientes de qué es lo que estamos buscando, si sombra o brillo, y listo, pero no requiere bastante experiencia. Bien, entonces voy a pasarme ya directamente a algunos puntos como principales. Y antes de continuar, pues bueno, básicamente la primera recomendación. Primero definan qué es lo que quieren. ¿Quieren hacer un boceto con líneas de chorado o quieren hacer un boceto con sombra? A mí se me hace como más... A mí en lo personal mi recomendación sería que hicieran algunas variaciones. Es decir, por ejemplo, si van a trabajar alguna especie de collage, a mí se me hace bastante bien cuando trabajamos algunos con achurado, pero el principal o la perspectiva principal, que sí la hagan sobre difuminado, creo que le da más valor. Por ejemplo, este brillo de aquí, si se fijan, se ve bastante real, entonces creo que valdría la pena. Entonces igual mi recomendación sería que prueben ambas, o sea que estén probando ambas tipos de sombra, a ver cuál es el que les convence más. O en su defecto, pues incluso pueden combinarlos, que también es válido. Bien, el tamaño del vehículo, háganlo mucho más grande. Esta hoja es doble carta y me limitó mucho, por ejemplo, a pesar de que según yo iba a ser el vehículo grande, fíjense todo lo que me faltó de la hoja, todo lo que la desaproveché. Entre más grande la hoja, pues más oportunidad van a tener de hacer algunos detalles mucho más pequeños. Si se fijan, la punta del lápiz se desgasta muy rápido, entonces los trazos son un poquito más toscos. Bien, entonces voy a pasar al siguiente punto ya nomás para cubrir como las partes más esenciales. Entonces, antes de pasar a la hoja de abajo, que es el que les quiero mostrar, entonces nomás para recapitular, afilar constantemente el lápiz, buscar si es posible encontrar perspectivas que se adecúen a las plantillas que ya tenemos. De hecho, yo creo que ahorita que ya terminé el vehículo, ya podemos ver que, ¿cómo se llama? La relación, ¿no? con la plantilla que hicimos empezando la unidad 2. Y fíjense, de hecho no era igual, el vehículo era muy diferente. Déjenme ponerlo un poquito más por acá. El vehículo en sí era muy diferente, la plantilla no era la misma, pero finalmente pues se podía acercar, ¿no? Entonces no se trata de que sea idéntica, nada más se trata de que finalmente se acerque lo suficiente para yo poder adecuar esa perspectiva. Entonces es la primera recomendación. Marquen las líneas de referencia, tenemos la técnica de los 3 círculos para que el vehículo no quede ni más largo ni más corto. Y trazos suaves, aquí también aplica lo mismo de primero háganlo por partes. Ahorita si se fijan qué fue lo que hice. Hice la plantilla, hice el volumen y hasta después del volumen
hice el automóvil. Si empiezan a darle mucho detalle a una parte, al final van a empezar, no se dan cuenta en qué momento, pero de repente el auto se empieza a desviar un poco de la perspectiva o en algún momento pues ya se ve desproporcionado, ¿no? Entonces por eso sigan aplicando lo de los pasos. Bien, la recomendación también, que a mí de hecho esto quería aplicarlo para este semestre, entonces ojalá pues, sea tiempo, si es el caso ojalá que lo puedan aplicar, porque a mí lo que me gustaría es que trataran de hacer lo siguiente, que por lo menos en alguna de sus láminas incluyeran el logotipo o el nombre de la marca. A mí eso se me haría padrísimo, como siento que va muy como de la mano con el proyecto. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, en este, yo manejo un formato vertical. Y lo que hice fue lo siguiente. Puse el logotipo y dibujé una serie de perspectivas encimadas. A eso me refiero como cuando digo collage. Que hagamos una serie de perspectivas donde finalmente pues estén encimadas, pero no llegan como a pelearse. De hecho, cada una pues tiene su espacio. Entonces, en este collage, esta perspectiva o incluso pues, posiblemente estas dos, ya tendré que valorarlo. Estas dos perspectivas, no sé si alcancen a ver ahí por el trazo de lápiz, pero estas dos perspectivas son las que van a llevar ya una sombra mucho más realista. Es decir, si se fijan, aquí tenemos ambos tipos de sombra. Aquí arriba tenemos achurado. Así se vería con achurado. Es una técnica bastante simple. No sé si alcanza a ver en el video, si no voy a remarcar un poquito más. Pero básicamente es esto, son meramente líneas y le da un aspecto más como de bosquejo. Y en el caso de los de abajo, voy a trabajar una técnica más realista, que es como la del Mini Cooper, que son brillos como este tipo de aquí, o finalmente un resultado que se ve un poquito más realista, ¿no? Entonces, finalmente el objetivo de este ejercicio es, tenemos una nueva herramienta, explótenla y vean de qué manera pues puedan, ¿cómo se llama? Pues hacer resultados mejores que los que hemos hecho ya, ¿no? Finalmente creo que es una herramienta bastante interesante. Y qué otra cosa les iba a decir, el lápiz, ahorita que voy viendo este dibujo. A mí lo que me ayudó mucho el semestre pasado cuando estuvimos practicando con esto es el problema de hacer la plantilla con el color o hacer trazos que nada más los quieres hacer para apoyarte tú, es que aunque le hagas muy suave, marca mucho. Y dirían, pues lo borramos, pero el detalle es que cuando lo borramos, el papel se va haciendo un poco extraño, es decir, no quedan 100% borrados. Entonces, una cosa que yo les recomendaría bastante es que pueden utilizar el lápiz, es decir, aquí sí van a tener oportunidad de usar más herramientas y el lápiz es una buena opción para que más o menos nos delimite dónde va a estar el automóvil. Aquí lo que hice fue como delimitar el área, de aquí va a estar el auto. No necesariamente está bien hecho, de hecho están muy mal hechos los trazos, pero yo ya sé que aquí va a estar el vehículo. Bien, entonces usar el lápiz pues también es una gran ventaja. Ahora, esto yo no lo he hecho, de hecho ahorita va a ser la primera vez que lo voy a hacer, vamos a ver si funciona, pero en el semestre pasado, en la entrega de proyectos, me comentaron muchos que también llegaron a combinar la pluma de gel. Entonces, pues finalmente tiene sentido. ¿Qué nos permitiría la pluma de gel? Pues hacer brillos mucho más pequeños y trazos mucho más definidos. Ojo, el único detalle es que tiene como una forma a la que se tiene que aplicar porque por el pastel llega como a rechazar la pluma de gel. Pero pues ahorita lo que veo en realidad se ve bastante bien. Creo que sí será una buena recomendación también, combinar la pluma de gel. Nos va a permitir hacer brillos un poquito pequeños, digamos, creo que más bien nos serviría como para trazos más, elementos como más definidos, más difíciles como de hacer. Ojalá se alcance a ver en el video. Pero no exploten la pluma de gel, finalmente esa no es la herramienta. O sea, la herramienta que queremos trabajar va a ser el lápiz. Pero pues creo que igual ayuda. Y también se puede difuminar la pluma. Bien, entonces, pues bueno, siendo sinceros, no se me ocurre más como qué recomendaciones les puedo dar. En realidad es que es lo mismo que ya hemos visto, solamente es invertir el ejercicio del tema de los colores y pues simplemente a través de otro material. Entonces, igual, ojalá que esto sí les haya servido un poco. Y ya nada más entonces para repasar algunos puntos. Entonces, primero elegimos marca, después investigamos sobre la marca,
tenemos que saber lo principal. Recuerden que les pasé mi página de YouTube donde tengo algunos videos ya seleccionados de algunas historias de marcas. Y esos son los videos donde más pueden aprender de las marcas. Son 45, 50 minutos. Y pues creo que ahorita es un buen momento en el que sí podemos hacer esto, ¿no? Después de esto, y ya que tengan bien definida la marca, busquen los 3 modelos. Es decir, busquen 3 modelos que les gusten. No necesariamente 3 modelos que encuentren perspectivas. Eso viene después. Cuando ya tengan bien definidos los 3 autos que quieren, ahora sí, se van directamente a buscarlos en la página que les dije, ¿bien? Entonces, busquen incluso muchas fotografías, no nada más 3. Busquen de todos los ángulos para si tienen alguna duda en alguna parte del auto, pues finalmente puedan apoyarse de otra fotografía, ¿no? Aprovechemos el máximo de la hoja. Pongamos algo para no manchar la hoja con la parte del costado de nuestra mano. Trabájenlo como siempre por partes. Lo último que dije, podemos utilizar el lápiz. De hecho, tal vez creo que ahí se ve en el video. Entonces, el tema del lápiz, lo padre es que pues, no va a quedar tan sucio el dibujo al final, pero nos va a dejar una marca. Acérquense lo más posible a alguna plantilla de los que ya tenemos. Ya lo vieron en el video. Aprovechen el máximo de la hoja, eso ya lo dije, pero también otra cosa que no les haya comentado es mi recomendación. Vayan, cuando ya tengan la plantilla y ya tengan el volumen, vayan haciendo el auto de izquierda a derecha. ¿De qué les va a ayudar esto? De que puedan empezar a hacer detalles poco a poco, sin necesidad de estar manchando el resto del dibujo. El detalle de cuando estamos trabajando acá y luego regresamos es que aunque tengamos el plástico, finalmente estamos recorriendo la hoja y se llega a manchar. De hecho, aquí se ve ya. Entonces, mi recomendación, trabajen de izquierda a derecha para que vayan, pero esto ya es al final, ya cuando ya lo tengan bien definido el vehículo. Y pues nada, o sea, en realidad probablemente ya sé que esperaban que les dijera como más cosas, pero en realidad no hay mucho que decir de esto, es algo muy sencillo, solamente es una herramienta nueva. De todas formas, por favor, si hay algo que tengan dudas con referencia a esto, díganmelo por favor ahí en WhatsApp. Ahorita solamente es más que nada retroalimentar los puntos principales y pues ya sobre la marcha igual si tienen alguna duda pues ya me dicen, bien. Entonces por lo pronto sería todo. El siguiente video que les voy a servir sí va a ser muy importante, por favor que lo vean, porque voy a empezar a enviarles videos sobre lo de los rotuladores, que finalmente son las actividades que siguen. Entonces finalmente eso sí va a ser bastante importante, bien. Y lo que estoy pensando es, igual ahorita con respecto a la segunda hoja que les mostré. Se me olvidaba también una cosa. Voy por una regla, un segundo. Cuando quieran borrar, si tienen una regla a la mano, les va a ayudar en que, por ejemplo, si quieren borrar y que el trazo de abajo quede como mucho más definido, es como lo que antes hacía con las llamadas calaveras. ¿Ya vieron? La diferencia de haberlo borrado, no sé si se alcanza a ver en el video. Pero finalmente cuando tú borras de esa manera con la regla, pues el trazo queda mucho más definido. Va de nuevo. Bien, ahí creo que se aprecia mejor. Y creo que ya se ve mucho más. Entonces, pues bueno, tenemos ya algunas recomendaciones, pero la mayor sin duda pues sería practiquen. O sea, finalmente esto no va a salir a la primera. Entonces, el trabajo pues finalmente es proyecto final. Entonces, por favor, véanlo de esa manera. Y cualquier cosa pues ya quedó la orden. Y sin nada más, yo creo que al rato voy a subirles un video, pero yo creo que ya en cámara rápida, de cómo voy a dibujar estos dos, para si les sirve ver el proceso. Bien, por lo pronto ya para no hacer más largo el video voy a dejarlo hasta aquí. Si en el proceso que esté viendo esto se me ocurre alguna otra cosa que les pueda ayudar, ahorita les digo, bien, por mensaje de WhatsApp. Sería todo.